Uy, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Estoy un poquito nervioso, para serle franco. Pero bueno, ante todo con la actitud. De verdad, estoy muy animado con poder una vez más acompañarlos y poder compartir un momento de reflexión en torno a una fecha, ¿no? Importante del calendario ambiental a nivel global. Y es el Día Mundial del Ambiente. Estamos hablando de una fecha que ya se empezó a celebrar a partir de 1974 y que luego ya se instituye en el 77 por parte de Naciones Unidas con la posterior creación del PNUMA. Y bueno, ¿no? Es una fecha que suele pues celebrarse o conmemorarse con mucho movimiento, ¿no? Con mucha acción y reflexión en torno a lo que pasa pues con nuestro medio ambiente, con nuestro ambiente, como uno lo quiera mencionar, ¿no? Pero ahora la celebración de este año es muy distinta, ¿verdad? Porque estamos, la gran mayoría creo de la humanidad estamos en casa, estamos enfrentando un problema, un desafío enorme, ¿no? Que es la presencia de este coronavirus. Y creo que también es una oportunidad para repensar cómo va a ser nuestro accionar, nuestro vivir de ahora en adelante, ¿no? Se habla mucho, ¿no? De un ambiente que está al parecer en un mejor estado por justamente la inacción de la humanidad, por la no presencia de los seres humanos alrededor de los espacios naturales y de los ecosistemas urbanos también. Así que, como ven, da mucho que pensar en torno a nuestra manera de vivir, en torno a nuestra manera de producir, en torno a nuestra manera de desenvolvernos, en verdad. Bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes, como dije, esto fue algo súper espontáneo. Dije, ¿por qué no? Y me animé. Yo le quiero compartir creo, si no me equivoco, si no es la primera, es una de las primeras exposiciones que tuve la oportunidad de presentar en un evento, sobre todo vinculado a jóvenes. Como algunos saben, he estado durante bastante tiempo involucrado en temas ambientales, sobre todo en espacios juveniles, desde espacios juveniles. Y justamente esta diapositiva que le voy a presentar es una que la expuse en un evento vinculado a jóvenes, obviamente, en el contexto y con miras a la realización de la COP20 que se llevó a cabo en nuestro país. Entonces estamos hablando de un espacio que se llevó a cabo en el 2014, entonces estamos hablando de una presentación de hace 6 años y monedas. Y lo quería compartir, porque ya desde hace bastante tiempo, cuando empecé a involucrarme en la cuestión ambiental, además del activismo, además del voluntariado que digamos me haya acompañado durante todos estos años, siempre he intentado darme un espacio para reflexionar, ¿no? Para pensar, meditar, contemplar y para analizar también, ¿no? Cómo abordar la cuestión ambiental, o quizás hoy ya suelo llamarlo más socioambiental, ¿no? Para no obviar la dimensión social. Y es así que lo que quiero compartirle es la presentación original, como la hice hace ya 6 años, en torno a algunas reflexiones sobre cómo abordar la cuestión ambiental, más aún en una fecha como hoy y en un contexto como el de hoy. Así que comenzamos rápidamente. Como ven, no son tantas láminas, era como que mis inicios en torno a compartir reflexiones en torno a la cuestión, como ven, ya empezaba yo a llamarla incluso socioambiental. Y estos son algunos de los conceptos que voy a ir como que mencionando, y aparte de también ser el contenido de la presentación, que tiene que ver con lo importante de conocer nuestra realidad, con entender a qué nos referimos con conciencia. Por ahí quizás alguno ha escuchado sobre la ética ambiental, por ahí quizás de algunas pinceladas. El llamado a la acción también, que es importante, entender nuestro presente y la urgencia de un cambio, que es, creo, por hoy fundamental, ¿no? Creo que más de uno ha visto esta imagen, ¿verdad? Como le dije y les conté la historia de esto, estamos hablando, o le estoy contando, de un dibujo, en este caso es de Lima. Tranquilamente puedo haber dibujado también el mapa de Perú, aunque soy malo dibujando. Pero bueno, yo les muestro aquí, una vez más, un mapa de Lima. Como ven, sin calles, sin avenidas, sin delimitación de distritos, sino lo que les estoy mostrando es nuestra Lima natural, que es muy diversa y que tiene muchísimo por mostrar, y que la ciudadanía tiene una oportunidad enorme para poder conocer e interactuar de manera responsable, ¿no? Obviamente lo que nosotros tenemos
como referencia, espacios naturales básicamente son el mar y nuestros tres ríos, ¿verdad? Y ahí está justamente plasmados en el mapa, en el mapita, ¿no? En el dibujo, ¿no? Tenemos el mar, el Océano Pacífico, tenemos tres ríos, el Chillón, el Rímac, que es importantísimo para nosotros y para la subsistencia de esta ciudad, ¿no? Por el acceso al agua, y el río Lurín, para lo que viene a ser la zona sur de Lima, ¿no? Tenemos humedales, como puede ser, obviamente lo más emblemático son los pantanos de Villa, pero también tenemos humedales en la zona de Ventanilla, tenemos humedales en la zona de la playa San Pedro, en Lurín, que son los humedales de Quilcay, tenemos el valle del río Lurín sobre todo, que es el que, digamos, aún se mantiene como que en bastante extensión, tenemos zonas de desierto también, y bueno, el espacio terrestre más importante por excelencia son las lomas costeras, a la que justamente estamos entrando en su temporada, pero que entenderán que por cuestiones de esta situación de pandemia y por ende la situación de emergencia, es que no es dable poder promover salidas al lugar. Pero bueno, vuelvo en torno a conocer esta realidad. ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque es necesario darnos cuenta de cuánto le hemos afectado a la naturaleza, cuánto daño le hemos hecho a los espacios naturales que están en la ciudad. Le hemos hecho muchísimos, ¿eh? Y no solamente desde quienes contaminan las playas, desde quienes echan sus aguas residuales a los ríos que tenemos en la ciudad, desde quienes han reducido las extensiones de los humedales, desde quienes han depredado las lomas con las invasiones y hoy por hoy con el tráfico de terrenos, sino también con nuestra cotidianidad. Pensando, por ejemplo, cómo es la calidad del aire de la ciudad, pensando los niveles de contaminación que se generan en los espacios públicos, en las calles, alrededor de los colegios. O sea, habla de evidencia de que no hay una buena cultura en torno a un buen manejo de los residuos. Y eso es algo no es de ahora. Estamos hablando de un problema que viene arraigando y que incluso en época de pandemia uno se puede dar cuenta, ¿no? Que por muchas calles donde hay aglomeración se generan residuos, ¿verdad? Entonces, son muestras de una situación bastante compleja por parte de la naturaleza. Y que, reitero, mucho tiene que ver con quienes han cometido estos errores o estos desaciertos, pero también con la omisión de mucha más gente. Porque en verdad, hay que decirlo con total franqueza, o sea, muchos de nosotros, hemos visto pues a gente arrojar, no sé, un boleto o una botella al piso. ¿Y cuántos realmente nos hemos animado a poder tomar la botella y ponerla, por ejemplo, en un tacho? Pudiendo quizás no hacer nuestro compromiso, nuestro deber, pero oye, si queremos vivir en un lugar mejor, o sea, creo que se puede comenzar con esas pequeñas acciones, pero no. Nosotros hemos pasado muy indiferente ante cualquier acción en desacierto o en detrimento de la naturaleza. Y eso es importante a tener realmente en cuenta, ¿no? Que creo que es muy importante, en verdad. Por un lado es conocer y comprender procesos. Como le digo, esto que estamos evidenciando en todos estos años o décadas, y ahora también evidenciar lo que está pasando hoy con muchos espacios naturales y muchos espacios públicos a consecuencia de la inmovilización, a consecuencia del estado de emergencia, es realmente para reflexionar mucho, en verdad, ¿no? O sea, nos muestran muchas imágenes de cómo se ve hoy día la naturaleza, de cómo se ven muchos espacios en las ciudades alrededor de ellas y en verdad sorprende mucho porque no es una imagen poco recurrente, ¿no? De ver tanta vida alrededor de las playas, de ver algunos de los ríos que tenemos en el país pues en muchas mejores condiciones de como cuando estaban con mayor presencia de actividad humana y en verdad pues da mucho para pensar, ¿no? Oye, qué bien se ve, pero ¿hasta cuándo se verá bien? Es ahí una gran interrogante, ¿no? Creo que es importantísimo, como le digo, poder tener una comprensión de estos procesos que tienen que ver mucho con la sociedad, porque al fin y al cabo nosotros somos los agentes que generan ese nivel de contaminación en espacios naturales y que afecta a la calidad del aire, y que afecta a la calidad del agua y que afecta a otros aspectos más, que afecta a la pérdida de naturaleza, ni que decirlo. Eso tiene su historia, no reitero, no es algo de ahora, es algo que ya viene de muchas décadas atrás, sobre todo a partir del crecimiento urbano en la zona de costa de nuestro país. Lima es un caso emblemático de eso para darnos cuenta de cuánto de naturaleza se ha ido perdiendo desde las grandes oleadas migratorias, desde el llamado desborde popular que bien menciona Matos Mar, ya bastantes décadas atrás, y cómo justamente hay este fuerte vínculo, ¿no?, entre este tipo de procesos sociales que terminan también generando un proceso ecológico en torno a la reducción
de espacios naturales o a un mayor nivel de contaminación de estos espacios, ¿no? Tiene que ver con ir un poco hacia el pasado, pero también conociendo mucho, mucho el presente. Reitero, nuestro presente hoy por hoy es, diríamos, hasta alentador. Pero ¿hasta cuándo va a ser alentador? Hasta que acabe el estado de emergencia y todos retomemos nuestras actividades laborales, académicas o de cualquier otra índole, o de simplemente de actividades de socialización, reencontrarnos con nuestros amigos, reencontrarnos con nuestros familiares, tener salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todo ese tipo de acciones que hagamos tengan un impacto otra vez negativo. La verdad que es para profundizar mucho al respecto. O sea, y reitero, tiene que ver desde nuestra cotidianidad. No tenemos por qué dejarle simplemente a los académicos que se den el tiempo de pensar sobre lo que puede pasar con la naturaleza cuando se retomen todas las actividades productivas, todas las actividades económicas, todas las actividades de recreación. Creo que es también nosotros mismos pensar en, oye, hoy por hoy la naturaleza se ve mejor, pero ¿cómo podríamos hacer que esa situación de estabilidad o de mejoría se mantenga? Y no solamente eso, perdure, porque la idea sería que perdure, ¿no? Y ella va de la mano con desarrollar una sensibilidad, que es el paso inicial para algo más grande que luego lo mencionaré, ¿no? O sea, si no tenemos sensibilidad con lo que pasa con la naturaleza, con lo que pasa con la diversidad a nuestros alrededores, o sea, no estamos entendiendo la situación, o estamos comenzando mal un proceso más grande, ¿no? Pero eso se habla por eso en algunos ámbitos se hablaba bastante de una alfabetización ambiental, el inicio, el A, E, I, O, U de esto, ¿no? De cómo poder ser mejores personas en torno a nuestro vínculo con la naturaleza. Y todo ese proceso de reflexión, de análisis, de intentar comprender nuestra realidad local, regional, nacional, global, tiene que ir de la mano con la acción, ¿no? De ir buscando soluciones, acción, líneas de acción, medios de acción que puedan ser disponibles, que puedan ser realizables, que puedan ser viables, tanto a nivel individual como colectivo. Porque tampoco debemos olvidarnos que somos seres sociales, que que interactuamos con otros, que podemos motivar a otras y a otros a pensar cómo debe ser en adelante nuestro vínculo con el entorno. Eso yo creo que es fundamental. Y cuando hablaba de algo más grande, tiene que ver con esto, con desarrollar una conciencia. Yo le quiero compartir dos aspectos en torno a eso, ¿no? Porque como algunos conocen, yo estoy bastante involucrado con espacios pastorales, con comunidades de fe, entonces por ahí también estos tipos de espacios también han ido aportando en los últimos años una idea de acción desde su perspectiva, desde su mirada, ¿no? Cuando formo un grupo en San Marcos llamado Huella Ecológica, algo que me interesó muchísimo y que fue cuando empezamos a ir definiendo algunas líneas de acción, si vamos más por el tema del activismo, si vamos más por el tema de la sensibilización o vamos más por el tema de generar espacios de reflexión en torno al ambiental. Uno de sus miembros, que se llama Byron Chiroque, el que estudió psicología y que creo que es de esas pocas personas de ese tipo de especialidades que ha podido incorporar también lo ambiental a su reflexión y a su formación. Él nos hablaba muchísimo y nos reforzaba la idea de desarrollar una conciencia, en este caso una conciencia ambiental. Pero acá, bueno, también resalto de que la conciencia no solamente es ambiental, sino también debe ser una conciencia social, o desarrollar una conciencia en torno a lo que está pasando con nuestra realidad, con nuestro entorno, con la sociedad en general. Y nos explicaba sobre las dimensiones, ¿no? Para poder desarrollar esa conciencia. Entonces estamos hablando de un proceso que definitivamente puede tomar su tiempo, porque estamos hablando de conductas, estamos hablando de hábitos, estamos hablando, ¿no?, de comportamientos en torno a cómo es nuestro vínculo, nuestro diálogo con la naturaleza, ¿no? Él nos hablaba y nos refería sobre 4 dimensiones cuando hablamos de la conciencia, ¿no? Una afectiva, que tiene que ver justamente con la sensibilidad. Por eso decía que lo afectivo, lo de la sensibilización es solo un primer paso por ejemplo, para construir ciudadanía ambiental, que es el discurso de muchos colectivos, y si no me equivoco, incluso también es como que parte de ese discurso que maneja el Estado a través del MINAM, ¿no? Hablar de una cultura y una ciudadanía ambiental. Pero reitero, la sensibilidad es solamente un paso. Por eso se tiene que pensar bastante en procesos, más allá de intervenciones o activaciones, porque las activaciones son efímeras. O sea, dejaste el mensajito, pero
sería importante un acompañamiento también. O es lo que yo creo, ¿no? Entonces la dimensión afectiva tiene que ver con la sensibilidad, o sea, de la impresión que nos genera ver un acto en detrimento de la naturaleza, ¿no? No sé, cuando se arroja petróleo en la Amazonía, cuando hay minería ilegal en la zona justamente amazónica, cuando hay lo que deriva de esta actividad, como puede ser la trata de personas, la corrupción, el sicariato, la prostitución infantil, que nos genera una sensibilidad y una preocupación en torno a lo que está pasando ahí, más allá de que es un problema, se podríamos decir, bastante lejano y distante, pero por lo menos nos está preocupando en algún modo y luego ver quizás incluso, oye, ¿qué puedo hacer? Que ese es un paso posterior a ello, ¿no? Pero qué importante es generar sensibilidad y por eso la comunicación es fundamental. Lo audiovisual es importantísimo para generar este tipo de sensaciones en torno a generar reacciones, ¿no? No sé, creo que a algunos de ustedes les genera molestia, fastidio, indignación cuando una persona pues deja sus residuos en la playa o en algún espacio público o en algún parque. Luego viene la dimensión cognitiva, que está justamente vinculada con el grado de conocimiento e información que se tiene justamente sobre lo que está pasando con la naturaleza. O sobre por qué la acción primera, por ejemplo, de arrojar, no sé, pues una botellita a la calle es malo. Es malo para el ambiente porque tiene este tipo de impactos. O sea, es una persona, o estamos hablando de una persona en este caso, de que tiene cierta diferencia de por qué no está bien, de por qué es incorrecto. Y ahí también estamos hablando bastante de ética, por cierto. Dejar nuestra basura en cualquier lado. ¿Por qué el impacto, ya se, llámese lo estético, llámese porque genera mucha contaminación o porque tiene efectos secundarios el dejar la basura por cualquier lado, ¿verdad? O porque juega con la salud de las personas o por ahí de algunos animales también. Tiene que ver bastante con el nivel de información y conocimiento que tenemos. Luego viene un aspecto clave, o una dimensión clave, ¿no? Que es la dimensión conativa, que tiene que ver con la eficacia personal, que tiene que ver con la disposición conductual, tiene que ver con la voluntad de poder hacer algo. O sea, tiene referencia de que ensuciar las playas no está bien, tiene referencia de que arrojar basura al río no está bien, tiene referencia de invadir un espacio natural como puede ser las lomas o algún otro ecosistema, por ejemplo, cerca de la ciudad o lejano o lejos de la misma, tiene un impacto negativo. Y estás con esa voluntad o ese interés o esa preocupación de poder hacer algo, ¿verdad? Entonces, no la pierdan. Es clave desarrollar este aspecto, ¿no? Darnos cuenta de que nosotras y nosotros, cada uno y en conjunto, podemos hacer algo al respecto. Y eso nos lleva a la dimensión final, la activa, que puede desarrollarse tanto a nivel individual como de forma colectiva. Y tiene que ser una acción bien pensada, una acción que vaya más allá de lo eventual, una acción que puede ya interiorizarse como parte de nuestro quehacer como seres humanos, ¿verdad? Esto yo también lo he podido vincular y comparar, por ejemplo, con la metodología pastoral que se conoce en muchos espacios de fe, ¿verdad? Sobre todo, digamos, en espacios católicos se habla mucho de la formación en torno a tres aspectos: al ver, al juzgar y al actuar, ¿verdad? Creo que para quienes por ahí si algún hermano o hermana en la fe me acompaña en este momento, se da cuenta, ¿no? Que la acción pastoral tiene que ver en barco a estas tres dimensiones, estos tres aspectos, ¿no? De lo importante que es ver, percibir lo que está pasando a nuestro alrededor, conocer nuestra realidad, el juzgar que tiene que ver con cuestionar, ¿no? El porqué de esto, el para qué esta situación adversa, difícil, por ejemplo, en este caso hablando de lo ambiental, y qué podría pasar de no haber una acción clara, comprometida, militante, profética al respecto. Y cuando hablo de actitud profética, tiene que ver con anunciar, con denunciar y con renunciar a ciertos aspectos. Y a partir de ese análisis es el llamado a la acción, ¿no? Esa, como le llaman ya Francisco posteriormente en Laudato Si, ya habla de una conversión ecológica y que nos llama a una acción a gran escala, a pequeña escala, pero la idea es no dejar de actuar. Eso tengámoslo muy en cuenta. Sobre todo reitero un mensaje ahí y un recordatorio a mis hermanas y hermanos en la fe, ¿no? De que desde nuestra realidad de fe podemos realmente hacer mucho. Y no lo olviden, en verdad. Todo problema tiene también una raíz ética. Y lo ambiental no es ajeno a eso, en verdad. Tenemos que entender que la cuestión ambiental y climática, para ser más explícito, tiene que ver con un principio ético. ¿Y por qué? Porque son nuestros principios, es nuestra formación en torno a nuestros principios, en nuestros valores,
en torno a nuestra ética, en nuestra moral, lo que hace que tengamos estas acciones, llámese en favor o en contra de la naturaleza. Tiene que ver con las miradas que tenemos del entorno, de la naturaleza, ¿no? Tiene que ver con cómo vemos a la naturaleza también. Por eso yo les comparto dos visiones en torno a cómo era antes y quizás cómo es hoy por hoy la mirada hacia la naturaleza, ¿no? Y que ha ido cambiando, ¿no? Sobre todo en este mundo tan relativo, en donde hoy por hoy difícilmente se puede hablar de ideas absolutas, ¿no? Sino que estas son cambiantes en todo momento. Acá les comparto dos visiones en torno a cómo es el vínculo de la naturaleza con la humanidad, de la naturaleza con la sociedad, sobre todo con las urbes, ¿no? Porque estamos en un contexto en el que hoy por hoy la gran mayoría de la población mundial está ubicada en ciudades, entonces las ciudades juegan un papel fundamental en muchos aspectos, ¿no? Para enfrentar el cambio climático, para apostar por un desarrollo sostenible y tantos otros aspectos a tener en cuenta también, ¿no? Antes se tenía una visión tradicional en torno a la ciudad dentro de la naturaleza. Hoy por hoy se habla mucho al revés, ¿no? O sea, cuando hablamos de áreas verdes es lograr que haya un poco de naturaleza en la ciudad, pero en verdad la ciudad está dentro del ambiente, de un ambiente más grande, ¿verdad? Esa es una cuestión. Antes, mucho antes, se hablaba de poder servirnos de ella, ¿no? Beneficiarnos de lo que nos brinda la naturaleza, pero teniendo en claro que no había un poder absoluto sobre ella, ¿no? Esto sobre todo tiene mucho que ver con las tradiciones espirituales, sobre todo porque si uno revisa, no sé, por ejemplo, el origen de la vida, en torno a los distintos relatos que hay, ¿no? Tanto de la tradición judeo-cristiana, como puede ser islámica, como la budista, en general las diversas tradiciones espirituales, se habla sobre todo pues de un diálogo, ¿por qué no decirlo hasta empático, armonioso? Que luego ya con otras formas de pensar y de ver la vida ha ido cambiando drásticamente, por cierto, ¿no? El ser humano, por cierto, es responsable del cuidado, ¿no? Digamos, si vemos el relato del Génesis, de la tradición judío-cristiana, sí, el hombre está llamado a ser el administrador de los bienes de la creación, ¿verdad? Y por eso se habla bastante de un diálogo armónico entre el ser humano y la naturaleza. Ese diálogo armónico, podríamos decir que tuvo su cúspide, al menos en el mundo occidental, tuvo su cúspide con la figura de San Francisco de Asís, ¿no? Y que se pone en manifiesto, por ejemplo, en una expresión tan hermosa como es el Cántico de las Criaturas, a la que reitero, les invito, tanto a mis amistades creyentes como no creyentes, a poder leerlo. Porque es increíble la empatía, el amor que tuvo Francisco con Dios, expresada en su amor por la naturaleza, por los elementos que la conforman, ¿no? Reitero nuevamente, hoy por hoy, nombrar a los elementos de la naturaleza como hermanos y hermanas, hoy por hoy es una idea que podríamos decir hasta jalar los pelos, ¿no? A nuestro hermano Sol, a nuestra hermana Luna, por cierto, si por ahí alguno tiene la chance, hoy se está viendo una luna hermosísima, así que quizás después de esto, si tiene la chance de ver la luna, está hermosa en verdad, y hay que mirarla, contemplarla, admirarla, ¿no? Pero no solamente con esta cuestión de asombro, sino de darnos cuenta de lo increíble y hermoso que es el mundo, el universo. Es muy, muy interesante en verdad. Hoy por hoy, esa visión ha cambiado drásticamente, ¿no? Hoy por hoy es el hombre que ve a la naturaleza solamente como un objeto de valor, como una cosa, ¿no? Y que básicamente es para su explotación a gran escala, conforme, reitero nuevamente, se da estos grandes fenómenos como puede ser la revolución industrial y como puede ser sobre todo el gran crecimiento poblacional en las ciudades de los últimos, al menos de los últimos 2 siglos, y que es un fenómeno que sigue su curso, por ende, a mayor crecimiento de las ciudades, mayor necesidad de adquirir recursos. Muchos de esos recursos provienen de la naturaleza, por cierto. Hay un mensaje también en torno a un cierto optimismo tecnológico, ¿no? Que está vinculado mucho con la idea del progreso, con la idea del desarrollo, que rige mucho lo que en su momento era la era de la modernidad, ¿no? Por eso las grandes revoluciones industriales de estos 2, 3 siglos, ¿no? Y habla también sobre un derecho absoluto del ser humano sobre la naturaleza y otros seres vivientes, ¿verdad? Así que es como que el hombre, ¿no? Que predomina sobre otros entes, sobre otros seres, sobre la misma naturaleza, y es el hombre que también predomina sobre otros hombres, ¿no? Por eso existen los clasismos, por eso existen los estratos, por eso existen las clases sociales, los sistemas de dominación, los sistemas de explotación, por cierto. Entonces,
como que estamos en una era en un devenir como que no es muy alentador, ¿verdad? Por eso, y ante todo eso, lo importante es la acción. Tanto unos mismos y sobre todo, y creo que es más importante que toda acción que nosotros tengamos, y de distintos ámbitos, desde distintos aspectos, de distintas dimensiones, siempre tiene que tener, y creo yo que siempre debe estar orientado a motivar a otras y otros. Eso es lo que yo creo. Motivemos a otras y otros a poder hacer algo. Sobre todo pensemos en quienes van a tomar la posta en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, los más pequeños, las más pequeñas, ¿no? He aprendido en verdad de muchísimas personas en este tiempo, de muchísimas personas, al final quiero resaltar algunas, o mencionar por lo menos algunas. Yo he aprendido mucho en torno a que lo que uno viene aprendiendo o adquiriendo en torno a conocimiento, en torno a capacidades, en torno a habilidades, lo mejor que puedes hacer con todo eso que vas aprendiendo, absorbiendo, es compartir con otros. Y creo que más de uno sabe, por ejemplo, cuán importante es mi hermana en mi vida. Y por ella es que hago lo que, bueno, muy modestamente hago, en verdad, ¿no? Llámese activismo, llámese voluntariado, llámese ser un vehículo, un medio para transmitir algún mensaje en torno a poder involucrarnos con este entorno. Y de algún modo hago que mi hermana sea testigo de eso, para que ella se motive y logre quizás mucho más cosas de lo que yo pueda desarrollar, porque ella forma parte de una generación que realmente está aprendiendo y se está dando cuenta de lo valiosa que es la naturaleza, de lo valioso que es nuestra vida en este mundo y que en verdad tienen muchísimo por hacer. Pero a partir de lo que nuestras generaciones actuales también pueden hacer. Nosotros tenemos que dejar las condiciones lo mejor posible para que ellos tengan la capacidad de poder hacer alguna acción o un cambio a una mayor escala de lo que nosotros podemos hacer. Por eso es importante la acción, por eso es importante los hechos. Fundamental. Tenemos que entender que esta cuestión, tanto socioambiental como climática, verla como un signo de nuestro tiempo. Y eso implica que tenemos que transversalizar la cuestión ambiental. Verla como un asunto que trasciende el ámbito económico, que trasciende el ámbito político, que trasciende el ámbito social, cultural, espiritual, emocional, individual, colectivo. Porque todos vivimos en un ambiente. Todos tenemos algo por hacer. Y reitero, todos somos agentes de cambio, ¿no? Desde nuestros trabajos, desde nuestros espacios académicos, desde nuestros espacios sociales, desde nuestro grupo político, desde cualquier espacio, todos realmente podemos hacer un cambio. Motivar, contagiar, inspirar a otras personas. Es importantísimo abordar esta cuestión o estas cuestiones cuando hablo de ambiente y clima. Tenemos que abordarlo desde una perspectiva interdisciplinaria. Eso es algo clave también, importantísimo, ¿no? Porque alguien decía una vez, ¿no? Que la cuestión ambiental no solamente debe ser interés de los ambientalistas, sino de muchísimas otras personas, de muchísimos referentes, de verdad. O sea, como dije, o sea, yo resalto mucho en esta pretensión a alguien que desde un ámbito como la psicología me dio muchas luces en torno a qué hacer y cómo hacer. Y así como ellos he tenido la oportunidad de conversar con amistades de distintas disciplinas, no solamente de las ambientales, que quizás sea hoy por hoy el grupo más grande al que conozco, sino ha sido rico conversar con amistades que han estudiado sociología o antropología o psicología o filosofía. Y en verdad en este tiempo, en lo posible, he ido revisando algún tipo de documentación en torno a corrientes relativamente modernas, como puede ser la historia ambiental, yo que me formé en la historia, como puede ser la antropología ecológica, como puede ser la psicología ambiental, que en verdad es bien, bien interesante conocer y profundizar al respecto, porque creo que puede dar muchísimas luces en torno a nuestra acción, a nuestro accionar. Cómo lograr una verdadera sensibilización y por ende el inicio de una concientización de la sociedad, una concientización de la humanidad para formar una ciudadanía ambiental. Y por qué no también una filosofía ambiental, que es algo también relativamente reciente y que nos hace, pucha, volar, ¿no? En torno a, oye, ¿cómo vive la humanidad hoy? ¿Cuáles son los preceptos que hoy por hoy rigen la vida de más o menos unas 7.000 millones de personas? En la que incluso no podemos hablar de personas, sino estamos hablando de consumidores. Y esto tiene que ver con una corriente, no sé si decir filosófico, de pensamiento global que rige nuestros días hasta el día de hoy, que es la posmodernidad. En la que hoy por hoy ya no se resalta ya a la naturaleza, ¿no? Por un lado, ¿eh? Por otro lado también, en este tiempo posmoderno es donde han surgido justamente los movimientos ambientales. Pero
paradójicamente sigue habiendo, por ejemplo, un nivel de consumo que está muy vinculado con la cuestión individualista, que tiene que ver mucho con la cuestión narcisista, que tiene que ver mucho con esta perspectiva egoísta, ¿no? Y que creo que, si no me equivoco, se ha puesto en manifiesto al comienzo del estado de emergencia, ¿no? Con todo el mundo llevándose jabón, gel, alcohol, papel higiénico, pero en cantidades exorbitantes, y que no permitían a otras personas poder adquirirlos, ¿verdad? Ahí nos estamos dando ahí es un claro ejemplo de, oye, ¿qué está pasando? Y es para mirarlo, ¿no? Desde cómo es la mentalidad del ser humano posmoderno. Por eso reitero, hay muchas disciplinas a las que hay que intentar reivindicar, ¿no? Como la psicología, como la filosofía, como las humanidades, como las ciencias sociales, y que permita un diálogo con las ciencias naturales que obviamente pues son las que quizás están llamadas más a este cambio o a esta transformación en torno a mejorar la calidad del ambiente, pero creo que debe ir de la mano con las disciplinas que anteriormente he mencionado, ¿no? La juventud es fundamental en este camino, la juventud es fundamental en esta lucha, ¿no? En estas nuevas luchas, por cierto, ¿no? Y que ellas y ellos intenten comprender que el mensaje que quieran transmitir tiene que ser lo más holístico posible, lo más amplio. Que no solamente pares como ellos o ellas se sumen, sino que, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, quienes están en las universidades y que justamente están desde el ámbito técnico, desde el ámbito académico, están involucrados en el ambiente. Oigan, hay otros jóvenes que quizás son de la misma edad de ustedes, pero de otra realidad, quizás socioeconómica, y que no tienen ese tipo de oportunidades. Y que quizás también ellos, en su quehacer cotidiano, están haciendo cosas en favor de la naturaleza. La idea es ambas partes poder aprender. Por eso el mensaje que ustedes, jóvenes, quieran transmitir a otros, tiene que adecuarse a las distintas realidades en las que vivimos, ¿no? Sobre todo si que estamos hablando de joven que construye algo con joven, de joven que quiere hacer algo con otros jóvenes, de joven que quiere hacer el cambio con otros jóvenes. Es importante darnos cuenta de conocer un poco los espacios en los que quisiéramos nosotros transmitir un mensaje. Llámese un voluntariado que no necesariamente sea ambiental, llámese grupos culturales que en el país hay varios, porque somos un país al fin de cuentas pluricultural, con muchos saberes, con mucha sapiencia milenaria y ancestral. Reitero, hay jóvenes que participan, por ejemplo, en muchas comunidades de fe a las que aún no se les está involucrando en verdad, y que ahí hay una oportunidad, reitero nuevamente, a partir de que las distintas comunidades de fe están expresando su compromiso con el ambiente. Entonces, desde una perspectiva quizás teológica y pastoral, también se les puede motivar, convocar, exhortar a que se involucren en la cuestión ambiental. En lo académico, ni qué decirlo, nuevamente, desde una perspectiva de tender puentes con otras disciplinas, ¿no? Nuestras amistades de ciencias ambientales, involucrarse con las ciencias humanas, con las ciencias ambientales, perdón, con las ciencias sociales, disculpen, con otros ámbitos también que tienen que ver con la medicina. Ahora que vemos temas de salubridad, por ejemplo, la psicología es fundamental, la comunicación, la educación es realmente muy importante. Entonces, nuestro mensaje tiene que ser tiene que permitir tender puentes con otras y con otros, ¿no? Por eso resalto esta idea de construir puentes, de tender puentes, de afianzar diálogos de carácter interdisciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario. Y bueno, ya llegando al final de esta experiencia, ¿no? Como le dije, yo he mantenido la presentación original de hace 6 años, y obviamente por ahí han ido adheriendo cosas, ¿no? Han ido surgiendo o resurgiendo o se han retomado distintas maneras de pensar, distintas maneras de actuar, ¿no? Entonces, estas son las conclusiones que yo más o menos resalté hace unos años atrás, y por ahí algunas se pueden reafirmar o pueden mejorarse, ¿no? Tenemos que trascender y tenemos que lograr un cambio en la mentalidad colectiva. Reitero, estamos en un mundo en el que lo que rige es el consumo, en un modelo económico que ante todo es inhumano, no está buscando realmente el bienestar de toda la humanidad. Así que se tiene que reformar, repensar, reconstruir, redefinir el modelo. Pero también teniendo en cuenta, o sea, de qué tan distinto o nuevo puede ser ¿no? Y no quizás necesariamente apoyarnos de alguna propuesta de algún modelo que quizás históricamente no funcionó. Entonces hay que repensar bien las cosas, ¿no? Se habla bastante de la economía circular. O sea, la economía circular es yo me pregunto, porque yo ignoro mucho respecto, o sea, la economía circular, ¿afianza el modelo actual? ¿Lo renueva? ¿Lo reforma? ¿O puede ser lo que permite el origen de un nuevo modelo económico, de un nuevo modelo de producción? Lo pongo así en discusión, ¿no?
reitero, pasar de este consumismo exacerbado a, a una ética de la responsabilidad en torno a que, reitero, cada acción nuestra tiene un impacto en el entorno. Por ende, el impacto tiene que ser distinto, tiene que cambiar. Definitivamente, amistades. Este es un tema interesantísimo. Cuando lo escuché en una charla sobre... ¿Qué era? Psicoanálisis, creo, si no me equivoco, era. Y psicoanálisis y medio ambiente, no lo acuerdo muy bien, en verdad, ¿vale? Fue brutal cuando escuché hablar de un pensador que, bueno, ya falleció hace algunos años, que se llama Sigmund Bauman. El patrón capaz, en verdad. Y él tiene un texto, si no me equivoco, se llama Tiempos Líquidos. Y en la parte final de este libro, Tiempos Líquidos, él habla sobre algunas lógicas. Y que está vinculada, si es que uno hace una referencia con una línea de tiempo histórica en torno a eras, a periodos, ¿no? Él habla de una era premoderna, él habla de una era moderna y una era posmoderna. Y que cada periodo, era o fase está vinculado con una lógica, con una manera de ver, de vivir, ¿no? Él habla de tres lógicas: del cazador, del guardabosques y del jardinero. La primera, que tiene que ver con la era premoderna, o sea, con bastantes siglos y milenios, ¿no?, en torno a la historia de la humanidad, tiene que ver con justamente cómo era el vínculo del hombre con el entorno, ¿no? Y está muy vinculado, reitero nuevamente, a las grandes tradiciones espirituales a nivel de todo el mundo, ¿no? En torno al vínculo del hombre con la naturaleza. De respeto, de armonía, de empatía y, ¿por qué no decir, de amor? Si vamos a Mesoamérica, se habla de bastante de la tierra como nuestra madre, ¿no? La Pacha. En la tradición occidental, en la judeocristiana, se habla de la tierra como nuestra hermana y nuestra madre, ¿no? Madre o hermana, hay que amarla como tal también, por cierto. Pero eso cambió ya con la llegada de la era moderna. Esa idea del guardabosques, y sabemos que el guardabosques cuida y protege la naturaleza, cambia cuando llega la era de la modernidad, y ahí es donde también surge una otra lógica, que es la del jardinero. Y bueno, sabemos bien qué es lo que hace un jardinero. Trata la tierra, mal que bien, pero la trata al menos, y tiene que ver justamente con el surgimiento de la modernidad, que, como algunos sabrán, pues se da a partir del afianzamiento de una idea que era el humanismo, ¿no? Y que hace muchísimo al respecto en torno al hombre como el centro de todo. Antes no era así la concepción del mundo. Hoy por hoy es una idea que surgió, que resurgió y que se consolidó mucho y que permitió justamente el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Y que luego nos llevó pues a darnos cuenta que el impacto a las sociedades, a las civilizaciones y a la naturaleza ha sido brutal, por cierto. Así que esa era, es la era moderna, es la era de la razón, es en la que prima la razón y al punto de ser, de prácticamente hasta divinizarla, por cierto. Y luego ya, siglo XX, adiós guerras mundiales, ya saben todo lo que pasó con ese siglo tan sangriento, ese siglo tan movido, en verdad, es donde se habla de una nueva era, la posmoderna. Y ahí es donde se habla de otra lógica, la del cazador. Y por excelencia sabemos que el cazador destruye y depreda. Es un poco el entorno en el que estamos. Pero reitero, nuevamente, hay paradojas ahí. Mientras por un lado se afianza este ideal de la lógica del cazador con la destrucción, con actividades como por ejemplo el extractivismo y otro la deforestación a gran escala, el cambio de uso de suelo, ¿no? Y tantos otros aspectos más, ni qué decir, por ejemplo, el consumo de energías fósiles y todo eso, ese tipo de maneras de producir. Por otro lado, surgen, reitero nuevamente, grandes colectividades para defender los derechos del ambiente, para defender los ecosistemas, para defender a los animales también. Así que es paradójico como, por un lado, surge un movimiento como el ambientalismo que empieza a arraigar de a pocos más y más, pero por otro lado tienes una contraparte que se reduce a esos cambios, ¿no? Que tiene que ver más que todo con los modelos de producción extractivistas, ¿no? Así que, reitero, tenemos que pasar del antropocentrismo a una ecología humana, una ecología que entienda que... ¿Cómo decirlo? Que nos da cuenta de cómo hasta estos días era nuestro vínculo con el entorno y cómo debería ser, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, también hay otros dos conceptos que hay que intentar conocer un poquito más, y eso es un ejercicio que les invito a que puedan asumir, que es, por ejemplo, el conocer a qué se refiere el Papa Francisco con ecología integral. Eso está en Laudato Si. Y a qué se refiere, por ejemplo, un pensador como Arne Ness, que habla de una ecología profunda. Se habla de una ecología superficial,
y de una ecología profunda. La ecología superficial va básicamente hacia el aspecto más técnico de mejorar una situación, y Arnnes habla de desarrollar una ecología profunda, que sea literalmente transversal a las dimensiones sociales, económicas y políticas. Entonces el ecologismo por hoy quizás podría asumir un poco de lo que propone Nes, de lo que propone por ejemplo Francisco con la ecología integral, y que tiene que ver con la ecología económica, que tiene que ver con la ecología ambiental, que tiene que ver con la ecología cultural. Nuevamente ahí hablar de la cultura también es importante, por fin y al cabo es el legado de la humanidad, y de una ecología de la vida cotidiana, porque requiero, los grandes cambios se dan en nuestra vida cotidiana, y pasar de una cultura que es harto individualista a una que opte por los pobres y que opte por la naturaleza. Por eso resalto mucho lo que propone en su momento, lo que ha propuesto en su momento Gustavo Gutiérrez con la acción preferencial por los pobres. Creo que si algo debemos desarrollar nosotras y nosotros es una actitud, ¿cómo decir? Samaritana con las personas. Hoy por hoy se está poniendo en evidencia, creo, ¿no? Con algunas acciones concretas de distintas colectividades, de personas de buen corazón que, por ejemplo, están intentando ayudar a las personas que hoy por hoy se han visto tan afectadas con el estado de emergencia, con la crisis de coronavirus. O sea, se está viendo quizás el germen para una nueva solidaridad, para una nueva manera de vivir. Ya, entonces, que esa nueva solidaridad con las personas, sobre todo con quienes más sufren, con las y los pobres, con las y los más vulnerables, también pueda desarrollarse una nueva solidaridad con la naturaleza. Eso yo creo que es importante, en verdad. Y finalmente, culmino con una frase que me gustó muchísimo, que es de San Juan 23. Estamos hablando ya de alguien de poco más de 50 años de haber fallecido. Y me gustó mucho lo que él en su momento dijo, ¿no? Y les comparto a ustedes, en verdad. Ha llegado el momento de conocer los signos de los tiempos. Creo que lo estamos evidenciando, ¿verdad? Es de tomar esto como una oportunidad y de mirar lejos, ¿no? O sea, algo que rige en este tiempo es no pensar tanto en el mañana, en el futuro, sino se vive mucho el hoy, el presente. Como alguien diría, just do it, es hoy, hazlo hoy. Pero pensemos también en el mañana. Volvamos a pensar en a largo plazo. Dejemos de ser inmediatistas, dejemos de ser cortoplacistas. Eso es lo que le ha hecho también bastante daño a los procesos sociales. De pensar solamente en el presente inmediato y no pensar tanto a mediano o largo plazo. El ambientalismo también ha pasado por ese tiempo, por esa etapa. Entonces, el ambientalismo como movimiento, como cultura, tiene que trascender, tiene que mirar hacia el futuro, a largo plazo. Pensar en las generaciones que vienen, que estas deben ser formadas, que estas deben ser lideradas, que estas deben ser encaminadas y motivadas a que puedan lograr cambios quizás más trascendentes de lo que nosotros podemos lograr. Pero reitero, está en nosotros generar condiciones. Y bueno, quiero cerrar esta oportunidad de compartir con ustedes, y espero en verdad no haberlos aburrido, reconociendo a personas. Porque este día también es para reconocer lo que muchas personas han hecho en favor del ambiente. Y yo les animo, en verdad, a que cada uno de ustedes, si tiene amigos, amigas, amigos que han venido haciendo algo por la naturaleza, reconózcanle. Mándenle un mensaje, ya sea privado, sea público, como mejor les parezca. Y denle las gracias por lo compartido, por lo que han hecho, por cuánto han luchado. Porque en verdad es loable que distintas personas a nivel mundial, en nuestro país, en nuestras ciudades, estén haciendo algo. Y que encima sean grandes amistades. Por eso yo quiero reconocer a mis amistades ambientales. Desde la primera limpieza de playas que hice en el 2011 hasta el día de hoy, han sido muchísimas las personas que he tenido la oportunidad de conocer y quiero reconocerlas, lo vivido, lo compartido, lo aprendido de ellas, de ellos, en verdad, porque son un ejemplo. Quiero aprovechar en saludar a grandes amistades como puede ser Diego Padilla, como pueden ser Alonso Tufino, como puede ser Melissa Ingaruca, Melissa Capcha, personas como Andrea García, personas como Franz García, personas como David García, muchos García, ¿verdad? En verdad, son muchísimas personas ya de mi base 3, personas que todavía están en la base 2, personas que todavía recién van a llegar a la base 2, que están haciendo un montón, en verdad. Por eso la invitación, en verdad, es a que poder reconocer lo que hasta el día de hoy las personas han venido haciendo por la naturaleza, por los espacios naturales. Un saludo especial para todas las comunidades lomeras de la ciudad de Lima, ¿no? Que incluso pueden que estemos pasando por una situación complicada por no promover, por ejemplo,
la actividad turística, obviamente por obvias razones, ¿no? Por este estado de emergencia y por lo que pueda venir después, pero que miren, no han dejado de preocuparse por un espacio con el cual se identifican. Identifiquémonos con un espacio natural, identifiquémonos con un lugar que haya sido importante en nuestra formación, en nuestra vida, que ello nos estimule a lograr mejores cosas y que nos permita también motivarnos para poder ser mejores personas, en verdad. Yo les agradezco su tiempo de corazón. Me ha encantado poder compartir con ustedes, reitero, algunas de las reflexiones que di hace 6 años, que algunas quizás han ido cambiando en el tiempo, no reforzándose o han tenido que ser repensadas. Pero una vez más digo, den lo mejor de ustedes. Que esta fecha sea para renovar compromisos, que esta fecha sea para repensar cómo vamos a vivir hoy por hoy. De verdad, gracias. Les deseo lo mejor. Recuerden quedarnos en casa, recuerden cuidar a nuestros seres queridos, pensemos en ellas, pensemos en ellos, pensemos en la naturaleza, pensemos cómo va a ser nuestro retorno a la naturaleza. Que sea amigable, que sea empático, que sea de amor, con compromiso y también comprometernos con nuestra sociedad, ¿no? Porque los retos que se van a venir post coronavirus van a ser grandes y necesitamos una nueva manera de ser humanos, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo su tiempo, una vez más. Que Dios las bendiga a todas y todos. Y vayamos siempre hacia adelante. Siempre. Gracias y hasta otro momento. Adiós.